Buenas tardes. El día de hoy venimos a hablar sobre qué es el derecho constitucional, qué es un fenómeno político, qué es el encuadramiento jurídico y qué es un fenómeno social. Mi grupo está conformado por Marixa Ramírez, María Victoria Morales, Carmen Rivas y Juliet García. Somos estudiantes de segundo semestre de Derecho de la Universidad del SINU. Empezaremos diciendo qué es el derecho constitucional. Podemos decir que el derecho constitucional es la rama principal del derecho público. Su posición es central dentro de todo ordenamiento jurídico-político de una sociedad organizada. El derecho constitucional, como modalidad jurídica, rige las relaciones entre los sujetos con la particularidad de que, como parte del derecho público que es, uno de los sujetos necesariamente es el Estado o alguno de sus órganos. Con las definiciones anteriores, entonces, decimos o podemos definir el derecho constitucional como la rama del poder público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de vida estatal. Ahora hablaré un poco sobre lo que es un fenómeno político. Se dice que un fenómeno político son todos aquellos hechos que se presentan en la vida social y que tienen incidencia sobre toda la comunidad. En los fenómenos políticos siempre está implícita la noción del poder. La relación entre los gobernantes y los gobernados señala la manera de lograr un objetivo, lo cual desencadena en un fenómeno político. Decimos entonces que los fenómenos políticos son los que se refieren a la conducción de los hombres que viven en la sociedad. Esa conducción corresponde a los gobernantes, pues son ellos quienes impulsan a los demás hombres a adoptar determinada actitud o a abstenerse de hacerlo. Se dice que los gobernantes son los titulares del poder. Como ejemplos de fenómenos políticos podemos mencionar las elecciones políticas en un país, también las protestas políticas por diversos motivos y los escándalos por corrupción, entre otras situaciones. A continuación, continuará mi compañera con el siguiente tema. Gracias. Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre el concepto del encuadramiento jurídico. Si queremos definir la finalidad del derecho constitucional, diremos que es la siguiente: encuadrar jurídicamente los fenómenos políticos. Pero surge la pregunta, ¿es fácil encuadrar los fenómenos políticos? Evidentemente que no, y esto por tres razones fundamentales. La primera, la violencia casi siempre acompaña a las relaciones políticas y en consecuencia su encuadramiento tropieza dificultades. La segunda, porque la vida de la política es sumamente espontánea y el derecho tiende a ser estático. Tercero, porque las normas constitucionales se dirigen fundamentalmente a los gobernantes, que llegado el caso y muchas veces sin sanción transgreden esas mismas normas. Bueno, entonces podremos decir que el encuadramiento es lo mismo que lo que se llama constitucionalización del derecho y busca que todo el ordenamiento jurídico se ajuste a esta Constitución como norma de normas.
Seguido del anterior, vengo a ejemplificar número por número el caso de Venezuela. Primero, antes de que iniciara la dictadura que hoy conocemos en Venezuela, el finado Hugo Chávez llegó al poder a través de golpes de Estado, lo que denota de manera clara la violencia que se ejerció para liderar la política de ese país. Por ende, queda claro que la violencia con frecuencia acompaña las relaciones políticas. Segundo, para que exista una estabilidad jurídica donde sus habitantes conozcan las consecuencias de sus actos, ejerzan sus derechos y apliquen sus deberes, es necesario que la Constitución sea rígida y su forma de transformación sea a través de procedimientos estrictos. Sin embargo, observamos con claridad cómo las ramas del poder público en Venezuela se mueven al vaivén de los deseos de su dictador y por ello es clara su inestabilidad. Tercero, las normas constitucionales son el marco fundamental para que los habitantes del territorio disfruten de sus derechos fundamentales, puedan devolverse de manera económica sin intervencionismo estricto del gobierno y se coloquen deberes y límites a sus gobernantes en el ejercicio del poder. Para el caso de Venezuela, observamos que al no existir contrapesos en el ejercicio de control entre poderes, el gobierno en turno sobrepasa los límites de la sensatez y cual dictador marca su libre albedrío el rumbo de sus habitantes dependiendo de las circunstancias actuales. Hoy les vengo a hablar acerca de la política. Empezaremos por definir qué es política. Entendemos por política que es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También se puede definir como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Morales y en esta oportunidad les hablaré sobre la política, definición de política. Bueno, tenemos que política se entiende como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente Política. Ahora les hablaré un poco acerca de por qué la política de ahora no es la política de antes. Entonces, según la revista Foro, en 1996 sacó una publicación donde hacía referencia a este tema. Decía que la preocupación prevaleciente por esta transición democrática hacía perder la vista, o sea, perder el enfoque por la política como tal. Se dice que a raíz de la antimonía autoritarista de la democracia moderna que se está dando en América Latina, esta atención se centra en la transición hacia una democracia y en los obstáculos a dicha transición. Se toma la democracia como el punto de llegada, dando por sentado un destino fijo y unívoco. Una vez conquistados ciertos elementos mínimos del régimen democrático, la teoría democrática se vuelve extremadamente inocua para dar cuenta a los nuevos retos. Percibimos entonces que no es lo mismo tener democracia a gobernar democráticamente. La atención se desplaza a la política para descubrir que el gobierno democrático parece obedecer a criterios diferentes al credo democrático.
hace referencia y nos explica, dice que una cosa es la democracia como sistema normativo de organización y legitimación del poder político, y otra cosa es el campo de las dinámicas, interacciones y constricciones en que se deciden o no las políticas democráticas. La política democrática tiene que ver no solo con quién y cómo se decide, sino igualmente con la forma en que está organizada, determinada la sociedad y de la manera como percibimos y concebimos la política. Es decir, que no se pueden analizar los problemas y desafíos de una política democrática en nuestros países sin tener en cuenta las condiciones sociales e históricas en las cuales tienen lugar estas. También en los países latinoamericanos se actúa en mayor o menor grado un conjunto de tendencias a mayor escala que están configurando un nuevo contexto. La economía capitalista de mercado, el colapso del comunismo y del sistema bipolar y el rendimiento de los estados. Se dice que hay un nuevo clima cultural y que esta misma preeminencia de la democracia liberal conforma un nuevo marco de referencia para cualquier política. No se trata de cómo se maneja la política en estos momentos, sino el sistema como tal en el que estamos inmersos los países latinoamericanos. En este caso, Colombia, estamos actualmente viviendo no una política como netamente se debiera, sino que estamos viendo que están surgiendo muchos partidos políticos, muchos líderes, entre comillas, por cada partido, que es en sí a lo que estamos le estamos apuntando, lo que estamos realmente viendo las personas dentro de nuestra nación. No estamos siguiendo unos ideales como tal, sino que estamos siguiendo los conceptos que nos están imponiendo esos líderes sociales que estamos viendo actualmente. Entonces, a manera así de general, ha sido mi intervención al respecto. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco sobre lo que es un fenómeno social. Un fenómeno social es el objeto de conocimiento de las ciencias sociales. Son hechos llevados a cabo de forma colectiva en una comunidad, los cuales pueden identificarse temporal o geográficamente. Pueden ser de larga o corta duración, tener influencias internas o externas y suelen ocasionar un cambio social, ya sea de perduración o alteración del orden establecido. Se les puede incluso clasificar y los vemos día a día en nuestra vida cotidiana. Afortunadamente no es en toda la sociedad la que sufre este tipo de fenómenos. Sin embargo, los índices de población con dichas complicaciones son alarmantes. Bueno, es decir que un fenómeno social son problemas que se dan sin razones justificables. Los fenómenos sociales tienen o se dividen en varias partes. Esas partes son actores. Los actores son los que participan de manera directa en los acontecimientos, así como quienes son observadores del mismo. También tenemos la localización temporal y geográfica, que es el lugar donde se desarrolla el fenómeno y por cuánto tiempo se extiende este. Tenemos los motivos externos e internos, que son las condiciones generadas por la propia comunidad o propiciadas por agentes ajenos para que suceda el fenómeno. Las particulares sociales son aquellos elementos sociales únicos y distinguidos del escenario. Ejemplo, éxodo, guerra, homosexualismo, tabaquismo, hambruna, pobreza, discriminación, racismo, delincuencia, drogadicción y alcoholismo. Bueno, y aquí me está acompañando un joven ciudadano venezolano a quien me gustaría realizarle una pregunta. Como ejemplo de fenómeno social, ¿qué aporte notaría usted como ciudadano venezolano en cuanto a la crisis que está viviendo su país? A partir de la muerte de Chávez, una vez que Maduro agarra la presidencia, empieza el caos cuando decide hacer la primera devaluación del Bolívar, sin saber el pueblo de Venezuela lo que seguía: expropiaciones de empresas y cierre total, al igual que las intervenciones bancarias. Eso fue lo que llevó al caos a Venezuela: el alto costo de la comida en su totalidad e inalcanzable para el pueblo que dependía de un sueldo de $1 mensual en un mes,
que es lo que se cobra allá en Venezuela por un sueldo, 30 días de trabajo, $1. A raíz de esta situación es la que hace que los venezolanos tomen la decisión de emigrar a otros países para que de esta manera buscar un mejor futuro para el de sus hijos y el de sus familiares. Al ver la situación por la tercera devaluación monetaria, sin gasolina, eso conllevó a que no había comida, no había medicina, no hay en estos momentos, porque el caos sigue. Y en su totalidad el cierre fronterizo, que es lo que ha hecho el caos también en todas estas noticias que se escuchan, que están pasando por trocha, que los están matando, que hay secuestros, porque la frontera como tal, legal, está cerrada. La gente busca de emigrar por otros medios. Muchísimas gracias, joven, por su importante aporte a nuestra investigación y ante todo, gracias a Dios y gracias a todos los presentes.